pero hoy vamos a retomar este estudio con el capítulo 15, perdón, el capítulo 5, que es el último capítulo de Santiago, y vamos a comenzar hoy, espero terminar hoy, pero si no lo termino, el tema que vamos a estar hablando esta tarde, no hay ningún problema, amén. De hecho, eso es lo que nos ha gustado en el desarrollo de este estudio, que nos hemos detenido cuando hemos tenido que hacerlo para seguir avanzando y seguir aprendiendo sobre esta carta de Santiago, que dicho sea de paso es una carta con mucha riqueza espiritual. Y este capítulo 5 de Santiago comienza con una denuncia directa a los ricos, escuche esto, los cuales acumulaban posesiones, estafaban a sus trabajadores, practicaban una mala administración acompañada de abusos y también de excesos. Amén. Es una denuncia que Santiago hace por los malos hábitos, por la forma equivocada o errónea que manejaban la riqueza los ricos. Y quiero que vaya conmigo, por favor. Vamos a leer los primeros 6 versículos del capítulo 5 de Santiago. La Biblia nos dice, leo la Nueva Traducción Viviente: presten atención ustedes los ricos, lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Su oro y plata se ha corroído. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. Así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechaban sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado, dice el verso 6, y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Es una dura palabra que Santiago realiza o escribe en este su último capítulo de esta carta. Y es una denuncia clara en contra de los malos manejos financieros que realizan las personas en aquel tiempo a los que eran considerados ricos. Vale la pena mencionar lo siguiente: si usted es rico, no se me mortifique, amén. No se me asuste. Si usted es rico, no se me asuste. Pero vale la pena mencionar que en estas alturas de la carta, porque ya Santiago en otros momentos de la carta que hemos estudiado ya había señalado a los ricos. Para este momento quizás cualquiera pudiera pensar que Santiago le está cerrando las puertas del evangelio a los ricos. O hay quienes posiblemente llegarán a pensar que con todas estas denuncias que Santiago hace hacia los ricos pudiera formularse la idea de que la Biblia enseña que es malo ser rico, pero no es así. Dios nunca y Dios no se opone a la riqueza. De hecho, si vamos a la Biblia, vamos a encontrar que muchos personajes que, aleluya, se relacionaron con los planes y propósitos de Dios fueron personas ricas. Fueron personas que tenían su propia riqueza, que tenían riqueza. Abraham, por ejemplo, Job era un hombre muy rico. David, Salomón. En el Nuevo Testamento encontramos a hombres como Bernabé, que fue uno de los colaboradores del apóstol Pablo en algún momento de su ministerio. También era considerado una persona pudiente. Lo mismo también, o qué decir de aquel hombre que le dio a Jesús o al cuerpo de Cristo su tumba. Ese hombre era un hombre rico y era conocido como José de Arimatea. Entonces, en el contexto de la Biblia, Dios nunca se opuso a la riqueza. De ahí que podemos decir que el problema nunca ha sido la riqueza. No podemos malentender las denuncias que Santiago hace en contra de los ricos, porque el problema nunca ha sido la riqueza, las posesiones, el dinero o los bienes materiales. El problema real ha sido la actitud que nosotros asumimos
con respecto a las posesiones y a los bienes materiales. De ahí que Pablo escribe lo siguiente en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10: pues el amor al dinero es la raíz. Note lo que dice esta versión, la Nueva Traducción Viviente dice: es la raíz de toda clase de mal. La raíz de toda clase de mal es el amor, es la actitud equivocada, es una actitud errónea hacia el dinero, hacia las posesiones materiales o hacia los bienes materiales. El uso indebido, el abuso de las riquezas. Eso es lo que Santiago está denunciando. Está en contra de las malas actitudes y hace esta denuncia bastante fuerte en contra de los ricos de aquel tiempo, porque ellos estaban haciendo un manejo equivocado, erróneo de los bienes materiales. Dios quiere que nosotros, usted y yo, seamos buenos administradores de los bienes que el Señor ha puesto en nuestras manos. Sean pocos o sean muchos, el Señor quiere que nosotros los usemos con sabiduría. Y para eso el Señor nos ha dado la dirección. Para eso el Señor, a través de su palabra, estableció algunos principios que nos pueden ayudar a nosotros a ser buenos administradores de los bienes materiales que Él pone a nuestra disposición. Sabe que Santiago es muy fuerte en su denuncia, porque en los tiempos del Nuevo Testamento, en aquel tiempo no había una clase media. En aquel tiempo la gente, durante el Nuevo Testamento, la gente o eran muy ricos o eran muy pobres. Amén. Es decir, usted en aquel tiempo o tenía mucho o no tenía nada. Amén. Y el sistema financiero de aquel tiempo, hermanos, favorecía a los ricos de tal forma que los ricos se enriquecían más y los pobres, aleluya, también empobrecían más. Amén. Era tremendo. Santiago está consciente de esto, porque en aquel tiempo el rico, por su riqueza, tenía la tendencia de, aleluya, manipular y de oprimir y de hasta abusar, aleluya, con las personas pobres. Por eso Santiago arremete contra el uso no cristiano del dinero por parte de los ricos y les dice: presten atención, ustedes los ricos, lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Ahora, este pasaje, ¿de qué nos sirve a nosotros? Este pasaje a usted y a mí nos sirve de advertencia saludable para que nosotros nos aseguremos, amén, sin importar cuánto, ya sea poco o mucho, nos aseguremos de que estamos usando con sabiduría todo lo que Dios pone en nuestras manos. Ahora, ¿cuál es el antídoto en contra de todos estos malos hábitos, de este mal manejo que se derivan, aleluya, del amor al dinero, que fueron denunciados por Santiago? Bueno, el antídoto para todos estos males a los que Pablo también se refiere en su carta a Timoteo, aleluya, se conoce como generosidad. La generosidad es el antídoto contra, el antídoto natural en contra, aleluya, de toda actitud equivocada en relación al dinero. El amor al dinero, aleluya, su antídoto es ser generosos. Y cuando hablamos de generosidad, escucha, iglesia, no me estoy refiriendo, aleluya, solamente al dinero. Estoy hablando de ser generosos con el tiempo, ser generosos con nuestra energía, ser generosos con los dones que el Señor ha puesto en nuestras vidas, ser generosos con nuestros talentos, ser generosos en todas las áreas de nuestra vida. Si vamos a Proverbios capítulo 11, versículo 24 al 25, la traducción lenguaje actual dice: quienes son generosos reciben en abundancia, quienes ni sus deudas pagan acaban en la miseria. El que es generoso progresa y el que siembra también cosecha.
la generosidad está mencionada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, un pasaje que hace referencia a Deuteronomio capítulo 14 versículo 23 lo encontramos en Primera Corintios capítulo 16 verso 2, y el apóstol Pablo escribe lo siguiente: el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Está hablando, aleluya, de generosidad al venir a la casa del Señor. Podemos estar hablando aquí de las ofrendas, podemos estar hablando aquí de la generosidad con nuestras contribuciones, con los diezmos. Pero el propósito de dar en la iglesia, hermanos, aleluya, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, aleluya, es establecer la enseñanza de poner a Dios en primer lugar y desarrollar también una buena y saludable actitud sobre los bienes materiales. Amén. Por eso el Señor nos dice y a través de su palabra y nos enseña el principio de la generosidad. He escuchado a personas decir que no saben cómo resolver su situación financiera, porque por más que trabajan, por más que se afanan, por más que se preocupan por avanzar económicamente, parece que no logran hacerlo. Y es que recuerde lo que dice el apóstol Pablo: la raíz de todos los males es una mala actitud hacia el dinero. Un mal manejo de nuestro dinero tiene como raíz principal estas dos cosas. Si quiere anotarlas, por favor, es muy importante. Las finanzas que no tienen un buen manejo son realmente un síntoma de una vida donde no hay gobierno. Amén. Cuando nuestra vida no está bajo la autoridad del Señor. Amén. Cuando pensamos que financieramente no tenemos que darle cuenta a nadie. Cuando no tenemos que darle cuenta a nadie de lo que en relación a nuestras posesiones, en relación a nuestros bienes. Por eso el Señor nos habla del principio de la generosidad, porque es a través de este principio que nosotros reconocemos, aleluya, que Dios es el dueño no solamente de nuestra vida, no solamente de lo que soy. Dios es dueño también de lo que yo tengo. ¿Cuántos dicen amén? Dios es el dueño, aleluya, de mi vida y de todo lo que hay en ella. Es síntoma de una vida que no tiene gobierno. Las finanzas inmanejables o que tienen mal manejo son síntoma de una vida que no está bajo el gobierno de Cristo. Pero también, escuche esto, las finanzas, aleluya, que no están bien administradas significan simplemente prioridades equivocadas. Cuando nosotros tenemos prioridades equivocadas, cuando, aleluya, nosotros no entendemos, aleluya, que hay prioridades realmente que deben de establecerse de acuerdo al valor que estas implican. Pero a veces nosotros nos equivocamos y empezamos a darle valor a cosas que realmente no lo tienen. Amén. Y tenemos que saber establecer prioridades. Jesús lo dijo de esta forma en Mateo capítulo 6 versículo 33: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Amén. Cuando Dios es el primero en nuestra vida, cuando, aleluya, ponemos en orden nuestras prioridades, entonces nuestras finanzas, nuestra vida financiera va a empezar a caminar de una manera saludable. Cuando las finanzas están mal administradas, es porque hay un mal establecimiento de nuestras prioridades. De ahí que es importante entonces hablar del principio de la generosidad. Sabe que en la Biblia hay muchas promesas, arriba de 7,000 promesas usted se puede encontrar en la Biblia. Pero sabe que estas promesas en su mayoría, muchas de ellas están relacionadas con el principio de la generosidad. De hecho, algunas estadísticas señalan que la generosidad es uno de los temas más
hablados en la Biblia. Por dar un ejemplo, creer, la palabra creer en la Biblia aparece 280 ocasiones. La palabra orar, amén. Dios quiere que nosotros seamos gente de oración, sí. La palabra orar aparece 370 ocasiones. La palabra amor en la Biblia aparecen 700 veces. Pero la palabra dar, la palabra, aleluya, dar, cuando se trata de compartir en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, aparecen 2100 ocasiones. Dígame si no es importante que usted y yo podamos poner en práctica, aleluya, el hábito de la generosidad. Es importante que usted y yo podamos, aleluya, practicar este principio de la generosidad. Santiago capítulo 1 versículo número 17 dice: todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Cuando vamos a la definición de la palabra generoso, encontraremos que el diccionario dice que una persona generosa es aquella que tiene grandeza del alma. De ahí que cuando hablamos de generosidad tenemos que, aleluya, entender que esta se relaciona con ser benevolente, ser clemente, indulgente. Es mostrar el amor de una manera práctica. El generoso no habla de amor, el generoso pone en práctica el amor, aleluya. Y cuando hablamos de esa acción, del amor en acción, no podemos dejar de lado el gran amor que Dios manifestó al venir por nosotros a este mundo. Ese es un acto de generosidad. Amén. El que Cristo haya venido al mundo es un acto de generosidad. Y si lo vemos de esta manera, iglesia, entonces entenderemos, aleluya, que cuando nosotros somos generosos, estamos manifestando, aleluya, en nuestra vida o a través de nuestra vida un atributo de la naturaleza de Dios. Por eso es importante que como cristianos, que como creyentes en Cristo, aleluya, pongamos en práctica el principio de la generosidad. Cuando tú eres generoso, tú reconoces que todo lo que tú tienes en la vida simplemente es un don de Dios. Amén. Porque si hablamos de quién ha sido generoso, quien más generoso ha sido con nosotros se llama el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, nuestro Señor. Si usted lo reconoce, denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. La naturaleza de Dios es dar. La naturaleza de Dios es dar. Me gusta mucho cómo comienza el apóstol en su carta a los Hebreos capítulo 13 versículo 16. Dice: no se olviden de hacer el bien y de compartir. Amén. Pónganle atención, dice Pablo. Pónganle atención, no solamente a hacer el bien, sino también en ser generosos. Nuestras actitudes generosas, iglesia, hablan, producen frutos, pero también tienen consecuencias aquí en la tierra como también allá en el cielo. Así que en esta noche voy a señalar 3 aspectos importantes de ser generoso. Y quiero que me acompañe, por favor. En primer lugar, ser generoso honra a Dios. Una persona que pone en práctica la generosidad, aleluya, es un adorador continuo, es una persona que está constantemente honrando al Señor con sus actos de generosidad. Proverbios capítulo 3 versículo 9 dice el proverbista: honra al Señor, dice, con tus riquezas. Amén. Honra al Señor no solamente con tu canto, amén, no solamente con un instrumento. Se puede honrar al Señor también con nuestras contribuciones,
con nuestra generosidad. Cada vez que nosotros compartimos, cada vez que nosotros damos, cada vez que nosotros somos generosos, lo que estamos haciendo es honrando al Señor con nuestras riquezas. Y sigue diciendo, con lo mejor de todo lo que produce. Dar es un acto de adoración, es una parte esencial de mi adoración al Señor. Muchas veces pensamos que cuando se trata de dar, esto tiene que ver solamente con cuestiones materiales. Es algo físico, es algo material. Pero en el contexto de la Biblia encontramos, hermanos, aleluya, que ser generoso tiene que ver también con asuntos espirituales. Tiene que ver también con nuestra adoración. Mira, acompáñeme por favor a Filipenses capítulo 4 versículo número 18. Pablo se expresa de la generosidad a la iglesia en Filipo con estas palabras: por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son, escuche esto, ¿qué? Sus ofrendas, su generosidad, sus contribuciones con las que ustedes me han sustentado, dice Pablo, son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Amén. Mire qué forma de honrar al Señor de la iglesia en Filipo. Amén. La iglesia de los filipenses estaban adorando al Señor a través de actos de generosidad. De hecho, Pablo llama a esa ofrenda generosa, o se refiere a ella como un aroma fragante, sacrificio acepto, agradable, aleluya, delante de Dios. Pablo está viendo la generosidad de la iglesia en Filipo, hermano, como aleluya, una forma de culto al Señor. ¿Y por qué es importante señalar lo que Pablo está diciendo aquí? Porque Pablo está utilizando términos que provienen del Antiguo Testamento y que describen los sacrificios que los adoradores ofrecían a Dios en el tabernáculo. Cuando Pablo se refiere a las ofrendas de los filipenses, está refiriéndose en términos, aleluya, de olor fragante, de culto a Dios, de sacrificio aceptable y agradable delante del Señor. Y esto es importante porque nuestra generosidad le da honra al Señor. Cada vez que tú eres generoso, cada vez que tú extiendes tu mano para bendecir, cada vez que tú, aleluya, dispones tu corazón para compartir, lo que estás haciendo es honrando al Señor. Dios está recibiendo honra y está haciendo un olor fragante y está haciendo una ofrenda, aleluya, de sacrificio agradable delante de los ojos del Señor. ¿Sabe que Pablo se refiere con estos mismos términos también cuando describe el sacrificio de Cristo? Mire lo que dice Efesios capítulo 5 versículo número 2 y dice: y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y entonces dice: ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Él merece toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, y podemos hacerlo con nuestras manos, podemos hacerlo con nuestros pies, podemos hacerlo con nuestro canto, pero también podemos honrar al Señor, aleluya, con nuestras ofrendas, con nuestras contribuciones. Hebreos 13 versículo 16, yo lo mencionaba hace unos momentos. Pablo dice lo siguiente: y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan al Señor. Amén. Estos son los sacrificios que le agradan al Señor. Son acciones que honran el nombre de nuestro Dios. Ahora, yo quiero mencionar dos cosas aquí. ¿Por qué honran a Dios? ¿Por qué cuando nosotros somos generosos estamos honrando al Señor? En primer lugar,
¿Sabe por qué? Porque ser generoso honra a Dios porque vence el egoísmo. Una persona generosa, aleluya, esto tiene que ver con un corazón que no busca el beneficio personal, sino el de otros. Amén. La generosidad, aleluya, vence el egoísmo. Amén. Vence, aleluya, todo aquello que solamente busca centrarse en nosotros mismos. Santiago está denunciando a los ricos, no por ser ricos, sino porque en su riqueza ellos amaban más sus posesiones que, aleluya, que la disposición del corazón, aleluya, para bendecir a las personas, sino que todo lo contrario, ellos abusaban de los pobres en vez de ayudarlos, en vez de suplir la necesidad, en vez de buscar formas, aleluya, de proveer para la gente necesitada. Los ricos lo que hacían era que se enriquecían a causa del sufrimiento y del abuso de los pobres. Pero una persona generosa, aleluya, estas personas que con generosidad, aleluya, se expresan en su corazón, ellos lo que están haciendo, amados hermanos, aleluya, es venciendo, aleluya, el egoísmo, esa actitud que nos hace solamente ver hacia nosotros, nos hace ver solamente hacia nosotros. Aleluya, nosotros necesitamos, aleluya, tener esa actitud en nuestros corazones, tal como Jesús lo expresó por cada uno de nosotros. En Juan 3:16 dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Permítame leerlo de esta manera: tanto Dios nos amó que no pudo quedarse de brazos cruzados. ¿Está conmigo? Fuimos tan amados por Dios que no fue indiferente a mi necesidad. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Oiga, qué generosidad la del Señor. Dios fue tan generoso, su amor por mí fue tan grande que no se pudo quedar con brazos cruzados, ni ser indiferente, ni quedar distante a nosotros. Tanto nos amó que tuvo que hacer algo. El Señor tuvo la necesidad de hacer algo porque su amor hacia nosotros, aleluya, lo motivó, porque el venir al mundo, aleluya, su motivo de venir fue su amor por usted y por mí. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. El amor fue lo que lo motivó a él, de tal forma que Romanos 8:32 dice: si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, no nos dará también todo lo demás. Dios es un Dios generoso. Amén. No se vio a sí mismo, sino que dice que se despojó de sí mismo. Eso es vencer el egoísmo. Cada vez que tú das, tú te estás despojando de ti mismo. Amén. Te estás despojando de ti mismo. Cuando comenzamos la iglesia, el primer fondo que establecimos de nuestra iglesia, éramos una iglesia pequeña, algunas, no sé, 30, 40 personas. Eran pocas las finanzas que entraban. Pero cuando establecimos nuestro primer fondo, fue el fondo de misiones. Y una ocasión teníamos necesidad para pagar la luz. Y recuerdo que estando platicando, alguien me dijo, en el fondo de misiones tenemos para pagar la luz. Y yo le dije: no podemos tomar del fondo de misiones, porque ese fondo, sí, no es para el desarrollo de la iglesia. Amén. Así que no podemos tomar del fondo de misiones. Ese tiene otro plan, tiene otro propósito. Ese fondo ve más allá de nuestra necesidad. A veces nosotros estamos en necesidad, pero cuando tú eres generoso, tú ves más allá de tu propia necesidad para ver la necesidad de otros. ¿Está conmigo? Eso fue lo que hizo Dios.
Él se despojó de sí mismo, venció, aleluya. Y Él quiere que nosotros también, aleluya, pongamos en práctica el principio de la generosidad. Y cada vez que lo hacemos, amado hermano, aleluya, seremos muy bendecidos. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 9 verso número 11. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias. Número siguiente: ser generoso honra a Dios porque vence el materialismo. No solamente vence el egoísmo, sino que también vence esa mentalidad, aleluya, materialista con la que nosotros los seres humanos estamos a veces muy arraigados. Amén. Muy arraigados. Y esto es lo que está denunciando Santiago. Santiago está denunciando a un grupo de personas ricas, aleluya, pero que están con una mentalidad materialista. Amén. Cuando tú eres generoso, rompes con el dominio del materialismo, ese pensamiento de tomar, de adquirir, de acaparar, de solamente, aleluya, llenarte, pero nunca compartir. Oiga, esta actitud te ciega y no te deja ver más allá. Mire lo que dice la escritura al respecto de esto. Eclesiastés capítulo 5 verso 10 dice: los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Nos equivocamos cuando nos dejamos llevar por esa mentalidad materialista. Pero cuando tú eres generoso, tú lo que estás haciendo es venciendo el egoísmo, pero también estás venciendo el materialismo. Con respecto a esto, Jesús dijo lo siguiente en Mateo capítulo 6 verso 24: nadie puede servir a dos señores. Amén. Y cuando Jesús está hablando de esto, está refiriéndose al Dios de las riquezas. Amén. Se está refiriendo al Dios de la riqueza. No podemos servir al Dios de la riqueza. Es el materialismo. El Dios de la riqueza es una mentalidad, aleluya, materialista, que no nos permite ser generosos. Pero cuando somos generosos, estamos rompiendo con esa mentalidad egoísta y materialista. Jesús dijo: pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Volvemos a lo que mencionábamos al principio. El problema no es la riqueza, el problema es la actitud que nosotros tenemos hacia la riqueza. No puedes tener dos dioses. Ser generoso entonces es la cura en contra del materialismo y el espíritu egoísta. Amén. El problema del materialismo, hermanos, es que confía en las riquezas. Cuando tú eres materialista, tu confianza no está puesta en Dios, tu confianza está puesta en lo que tienes. El problema es cuando no lo tienes. El problema es cuando se esfuma. El problema es cuando se va. Entonces, ¿qué sucede? Ese es el problema. Por eso necesitamos nosotros entender y poner en práctica el hábito de la generosidad. Primera Timoteo capítulo 6 verso 17 al 19 dice: adviérteles a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en sus riquezas, porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Al contrario, diles que confíen en Dios, pues Él es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas acciones. Recuérdales que deben dar y compartir lo que tienen. Así tendrán un tesoro que en el futuro seguramente les permitirá disfrutar de la vida eterna. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. El mayor de los tesoros que usted y yo tenemos, hermanos, es Dios. Ese es nuestro mayor tesoro. Así que cuando somos generosos, estamos honrando al Señor. Número 2, lo segundo, ser generoso expresa un estilo de vida piadoso.
A través de nuestra generosidad, el hábito, cuando hacemos de la generosidad un hábito, lo que estamos expresando es un estilo de vida piadoso. La generosidad genera la expresión de un estilo de vida piadoso. Es una plataforma perfecta para que nosotros podamos expresar un estilo de vida que agrada al Señor. Si usted va conmigo a 2 Corintios capítulo 8 versículo 5, dice la escritura, la Nueva Versión Internacional: incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. Como seguidores de Jesús hemos sido llamados, usted y yo somos llamados a vivir de una manera piadosa, y la generosidad lo que hace es potencializar ese estilo de vida. Ser generoso nos ayuda a practicar una vida piadosa. Entonces, esta clase de vida, hermano, generosa, fluye en una perfecta armonía con una vida que está rendida a Dios. Pablo lo menciona, dice que se entregaron a sí mismo. Amén. Se entregaron a sí mismo. No es simplemente dar. La generosidad tiene que ver, aleluya, con haber rendido nuestra vida al Señor. Dice Pablo, antes, ¿sí?, se entregaron a sí mismo primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad del Señor. Por eso la clase de vida piadosa, hermanos, está en perfecta armonía, aleluya, con una vida que está rendida al Señor. Estos creyentes a los que Pablo se refiere se dieron primeramente al Señor en obediencia a la voluntad de Dios. Es un estilo de vida que a Dios le agrada. Un espíritu generoso no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que tengamos, más bien tiene que ver con cuánto de nosotros tiene el Señor en sus manos. Cuánto de nosotros está rendido, amén, a los pies de Cristo. Cuando nosotros nos rendimos a los pies de Jesús, cuando estamos totalmente rendidos a los pies del Señor, Él nos dará la gracia que necesitamos para poder compartir de lo que tenemos, ya sea tiempo, dones, talentos o bienes materiales. Mire, el domingo que mi esposa tomó el lugar, ya que íbamos de salida, dijo mi esposa: tengo un anuncio que dar. Y entonces desafió a la iglesia a juntar una cantidad de zapatos para poder enviarlos a pastores y esposas de pastores o pastoras allá en el estado de Veracruz, en una conferencia que van a tener de un movimiento hermano. Mi esposa tomó este lugar y desafió a la gente a traer pares de zapatos, y la idea era, creo que juntar 100, ¿verdad? Y se juntaron 200 pares de zapatos fueron los que se enviaron. Pero algunos, saliendo del servicio después de la comida, empezaron a llegarnos mensajes de personas que nos dijeron, porque yo ya estaba allá afuera esperando para saludarlos cuando mi esposa estaba haciendo esto aquí, así que no tuve chance de escuchar lo que ella estaba diciendo, pero creo que ella en lo que ella estaba diciendo estaba hablando de que lo hicieran por fe. Si no tenían, que lo hicieran por fe, algo así, no recuerdo bien. Pero entonces algunos nos llamaron o nos mandaron mensajes para decirnos: pastores, nosotros creímos, nosotros actuamos en fe, nosotros esto, y ya Dios está respondiendo. Y personas, hermanos, que no tenían trabajo para comenzar la semana, recibieron, hermanos, llamadas para comenzar un trabajo el lunes en la mañana. Alguien más escribió y dijo un contrato que estaba por firmar y que no se había dado. Entró esa llamada y ya está hecho el contrato de unos apartamentos. Cuando Dios, hermanos, aleluya, nos pide algo, el hermano Solá lo menciona con regularidad. Cuando Dios nos pide algo, no es porque te lo quiera quitar, es porque Él te quiere dar. Y cuando tú estás dispuesto a darle al Señor, eso es generosidad. Y le damos a Dios, ¿por qué?
Porque simplemente nuestra vida está rendida. Porque nuestra vida está rendida. Sabe que el término piedad se refiere a una vida caracterizada por el temor reverencial, por la devoción y por la entrega a el Señor. De ahí que Pablo escribe a Tito lo siguiente en el capítulo 2, versículo 11 al 12. En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, con piedad y dominio propio. Entonces, cada vez que somos generosos, estamos honrando a Dios, pero también estamos desarrollando, estamos, aleluya, llevando hacia adelante, potencializando un estilo de vida piadoso. Pablo también escribe a Timoteo en la primera carta, capítulo 4, versos 7 y 8. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad. Oiga, esto nos habla de poner en práctica. Hay que ejercitarnos porque la práctica hace al maestro, ¿verdad? Entonces, si queremos ser generosos, si queremos desarrollar una vida piadosa, tenemos que empezar a poner en práctica aquellas cosas que fortalecen el estilo de vida piadoso. Y algo que fortalece el desarrollo del estilo de vida piadoso que Dios busca en nosotros es precisamente la generosidad. Así como usted escoge alguna rutina de ejercicio, aleluya, para poder fortalecer los músculos, para poder desarrollar una vida saludable, y a veces escogemos algún tipo de recurso, ¿verdad? Algún aparato que nos ayude a hacerlo. ¿Para qué? Para ejercitarnos. Bueno, así lo que dice Pablo, hay que poner a ejercitar la piedad. Si queremos ejercitar la piedad, podemos hacerlo a través de la generosidad. ¿Me entiende lo que estoy diciendo en esta noche? Amén. Hay que ser generosos, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Necesitamos entonces desarrollar este estilo de vida piadoso, y la generosidad nos ayuda a hacerlo. Hay tres cosas que quiero mencionar aquí. Solamente voy a abordarlas. No voy a meterme de lleno en ello. Pero mire, cuando nosotros somos generosos, esta contribuye a un estilo de vida piadoso por tres causas importantes. En primer lugar, porque nos acerca a Dios. Una persona generosa es una persona, hermanos, que experimenta una cercanía con el Señor. Mire lo que dice la Escritura, aleluya. Voy a leer un texto en 2 Corintios capítulo 9 versículo 7. Cada uno debe de decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión. ¿Por qué? Porque Dios ama. Amar es el resultado de una relación. Amén. Entre más te relacionas con una persona, esto te ayuda a tener una mejor comunión, una mejor comunicación, una mejor forma de amar. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Entonces, el amor de Dios está con aquellos que son generosos. Entonces, la generosidad desarrolla un estilo de vida piadoso. ¿Por qué? Porque nos acerca a Dios, pero también nos hace más como Jesús. Una persona generosa, hermanos, replica el ejemplo de Cristo. La generosidad replica el ejemplo de Cristo en nosotros. Cristo dijo: ejemplo les he dado para que ustedes hagan lo mismo. Ya hemos mencionado anteriormente, aleluya, cuando hablábamos la forma tan generosa en la que Él nos demostró su amor. Pero ahora que somos hijos de Dios, nuestro Padre es un Padre generoso. Amén. Usted y yo, aleluya, compartimos en nuestro gen con nuestra familia. Amén. El gen de nuestros padres. Amén. Hay algo que nos relaciona genéticamente con nuestras familiares. Hay un gen. Bueno, sabe que si vamos a la etimología de la palabra generosidad, hermanos, ahí aparece la palabra gen.
Y ese gen tiene que ver, aleluya, con una semilla, tiene que ver con algo que Dios ha puesto en nosotros. Como sus hijos, tenemos nosotros un ADN y los creyentes somos llamados a ser generosos, porque si Él fue generoso con nosotros, Él es nuestro Padre, es un Padre generoso que espera que usted y yo también seamos generosos, aleluya, con todo nuestro corazón. Den un aplauso al Señor en esta hora. Llevamos intrínsecamente entonces la capacidad de ser generosos. La Biblia nos dice, aleluya, en un pasaje, voy a leer un pasaje en Isaías capítulo 32, versículo número 8. La Biblia dice: y se mantienen firmes en su generosidad. Bueno, voy a leer la primera parte también. Pero el generoso piensa en ser generoso y por su generosidad será exaltado. Y entonces concluye diciendo: y se mantiene firme en su generosidad. Tenemos que ser generosos porque nuestra meta, a final de cuentas, es parecernos a Jesús. Estoy tratando aquí de resumir un poco lo que tenemos aquí. Pero también hay una tercera cosa que nos hace que mi fe se ponga en acción. Amén. Hace que mi fe se ponga en acción. La generosidad demuestra nuestra fe. Amén. La generosidad pone en evidencia, aleluya, lo que tú y yo hemos abrazado y hemos creído. Filemón capítulo 1 versículo 6 dice: pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe. La generosidad que proviene de tu fe, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Entonces nos acerca a Dios, amén. Entonces nos permite parecernos a Jesús, pero también, hermanos, pone en práctica, pone a funcionar la fe. ¿Quiere poner a funcionar su fe? Sea generoso. Y número 3, vamos al punto número 3. Pasen los músicos, por favor. La tercera cosa que quiero mencionar, o el tercer aspecto, es que la generosidad me hace un bendecido. Amén. Me hace un bendecido. Aquí pudiéramos leer muchos textos, porque la Biblia una y otra vez dice que Dios bendice, prospera o hace progresar a los que son generosos. Proverbios capítulo 11 verso 24 dice: unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Pero a diferencia de estos, dice otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. ¿Por qué? Porque no son generosos, porque no ponen en práctica la generosidad. Y permítame decir lo siguiente, ya estoy terminando. Esto me parece importante leerlo textualmente como lo tengo aquí. Cuando no extiendo mi mano para dar, a la postre me convertiré en el que extiende la mano para pedir. ¿Qué le parece? Cuando no extiendo mi mano para dar, más adelante me convierto en aquel que extiende la mano para pedir. Por eso el Señor quiere motivarnos, el Señor quiere enseñarnos la importancia de poder, aleluya, poner en práctica la generosidad. Porque cada vez que somos generosos, el Señor promete bendecirnos. Proverbios capítulo 22 verso 9 dice: el que es generoso será bendecido, pues comparte su comida con los pobres. Deuteronomio 15:10: da al pobre con generosidad, no de mala gana, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Hechos 20:35 dice: hay mucha más dicha en dar que en recibir. Proverbios 11:25 dice: el que es generoso progresa, el que siembra también cosecha. Pablo, hablando de la siembra y la cosecha, dice en Gálatas 6:7: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosechará lo que siembra. Pero ¿cómo podemos nosotros cosechar algo si nosotros no hemos sembrado nada? Un hombre generoso sabe que la bendición está en la siembra. Concluyo con este texto, 2 Corintios 9:6: por esto digo, el que siembra escasamente
también segará escasamente, pero el que siembra generosamente, generosamente, también ha de segar. Póngase de pie conmigo, por favor. Póngase de pie. Y usted dice quizás, pastor, yo quisiera sembrar, pero no tengo semilla que sembrar. No hay semilla que sembrar. ¿Sabe que Dios es quien nos da la semilla para que tú y yo podamos sembrar y cosechar? Jesús habló de 3 hombres a los que su amo les dio talentos. Eso también lo podemos ver, ¿sí?, en una semilla, como si fuera una semilla. Pero la Biblia dice que entregó a uno 5 talentos, a otro 2 talentos, y a un tercero le entregó un talento. Cuando regresó el amo y pidió cuentas, al que le dio 5 dobló la cantidad, al que le dio 2 dobló la cantidad, pero al que le dio 1, la Biblia dice que él tuvo tanto miedo que escondió el talento. Su amo se lo quitó y se lo dio al que tenía más. A veces Dios pone la oportunidad en nuestras manos, pero estamos dominados por el egoísmo, estamos dominados por el materialismo, estamos dominados por la desconfianza, que nos olvidamos la importancia de sembrar para poder cosechar. Jesús dijo: si la semilla no cae al suelo, perdón, si la semilla no cae al suelo y se quiebra, esa semilla no puede dar fruto. Todo lo que tenemos que hacer, iglesia, es entender que ser generosos honra a Dios, que el ser generosos desarrolla en nosotros un estilo de vida que agrada al Señor porque es piadoso, pero también el ser generosos acarrea bendición para nuestras vidas. ¿Qué le parece si en esta noche nos acercamos a Dios en oración? Nos acercamos a Dios en oración, pero escuche, no vamos a pedirle nada, solamente le vamos a decir: Señor, yo quiero ser generoso. Cuando éramos novios, mi esposa y yo, ellos iban hacia el sur en una van con varios hermanos de la iglesia. Mi suegro iban a tener un evento por allá por Tabasco, no recuerdo. Yo estaba en campaña en el área de Tampico, y cuando llegué al culto ya casi se había terminado, pero mi suegro estaba al frente. Habían parado ahí en la iglesia en Madero, y el pastor lo había invitado a predicar, y ahí estaban predicando. Yo me fui a la campaña y cuando regresé estaban ya en lo último, pero ya para terminar, para entregar el lugar, mi suegro dice lo siguiente: mi suegro, ¿cuántos quieren diezmar miles? Así dijo mi suegro. Dijo, bueno, en aquel tiempo, aunque ya andábamos de novios, pero todavía no era mi suegro, pues ya había puesto el ojo. Pero dice mi suegro, ¿cuántos quieren diezmar miles? Todos se quedaron callados. Solamente uno levantó la mano. Dijo, yo. Dijo, ¿alguien más quiere diezmar miles? Y nadie se atrevió a levantar la mano. Nadie se atrevió a pasar. Y de pronto mi suegro le dijo, quiero que pase porque quiero orar por usted, porque usted va a diezmar miles. Y antes de orar dijo lo siguiente, dijo, a veces estamos tan aferrados a nuestros bienes materiales que pensamos, ¿cómo le voy a dar 1000? Si tú diezmas 1000, es porque Dios te dio 10,000. Te está pidiendo 1000, pero tú no estás dispuesto a dar esos 1000. ¿Por qué? Porque no quieres solamente quedarte con 9,000. Y entonces aquella persona que levantó la mano pasó al frente, y entonces mi suegro le dijo, voy a orar por usted, y usted va a diezmar miles. Y entonces empezó a orar. Pasaron los días, pasaron las semanas, cuando de repente, hermanos, a esa persona le dan un bono en la planta donde él trabajaba. En aquel tiempo, me parece que fueron como un bono de 50,000 pesos, de aquellos que valían de verdad, antes de que
de que se viniera abajo el peso. 50,000 pesos. Y unos días más, unos días menos, no recuerdo bien qué fue lo que pasó, si primero esto, primero lo otro, pero después, ¿sabe cuántos se acuerdan aquellos en México que estaban las promociones a veces de los refrescos, donde salía una figura y te ganabas un dinero? ¿Quién iba a pensar que eso era verdad, que era verídico? ¿Sabe qué? Esa persona se ganó 50,000 pesos. En unas cuantas semanas Dios le había dado miles para que diezmara miles. ¿Y sabe qué? Esa persona fue mi papá. Mi papá le creyó a Dios y Dios se encargó, hermanos, de honrar la fe de una persona que estuvo dispuesto a ser generoso y dar de gracia lo que simplemente de gracia. Porque hay cosas, hermanos, que Dios nos da que no hemos trabajado nosotros. No trabajamos por este aire que tenemos. Que usted se levanta en la mañana, usted no trabajó por ese aire que respira, ¿verdad que no? No trabajamos por el sol que nos ilumina, que nos calienta, que nos ayuda. No trabajamos por nada de eso. Pero hay un Dios tan generoso que dice: yo te lo doy. ¿Qué le parece si le decimos al Señor: Señor, mira, yo solo quiero ser generoso contigo. Quiero ser generoso. Lo que tú dispongas, lo que tú quieras, como tú quieras hacerlo. Yo quiero creer, yo lo voy a creer. Pero lo voy a creer por usted también, porque vamos a orar ahí donde está.